Dios les bendiga grandemente. Reciban una cordial bienvenida a este espacio virtual llamado Mensajero de su Amor. Espacio que tenemos el privilegio de compartir la palabra del Señor a través de las redes sociales de YouTube y del podcast de Spotify de Diarpa Media. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta hora. Quiero compartir con ustedes el día de hoy un mensaje que hemos titulado Jurassic Church, o si usted prefiere llamarlo en español, Iglesia Jurásica. Creo que este nombre automáticamente es muy fácil que nos lleve a recordar aquella afamada película del productor y director Steven Spielberg de 1993. Y ya en breve van a ver por qué hemos titulado de esta manera este mensaje. Quisiera comenzar a hacer un poquito de historia al respecto, y es en cuanto a entender cómo, a partir de la pandemia y el coronavirus, la gran mayoría de pastores y ministros, de una u otra manera, nos vemos forzados a entrar en los medios digitales y en las redes sociales para el cumplimiento del propósito del Señor en cuanto a la predicación de la palabra del Señor. La Sagrada Escritura nos enseña en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 8, algo muy precioso que Jesús nos habla antes de la ascensión. Jesús dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y quisiera que tuviéramos muy en mente ese concepto de lo que puede llegar a significar lo último de la tierra. Yo tomé este ejemplo en un concepto sumamente personal y pensé: ¿qué hubiera pasado si una pandemia como esta del coronavirus hubiera pasado hace 25 años? Y digo 25 años porque yo creo que tengo entre unos 20 y 25 años aproximadamente que conocí del Señor. Y creo que hubiera sido muy difícil si en aquel entonces hubiese acontecido una pandemia como esta que atravesamos recientemente, por el hecho de que hace 25 años atrás no existían los medios digitales que hoy en día tenemos y que podemos usar para la predicación de la palabra del Señor, para el cumplimiento de los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Sin embargo, hoy contamos con una herramienta que es tan grande y tan poderosa como esta que el día de hoy estábamos usando a través de los canales de Diarpa Media, en los cuales podemos llegar a lugares limitados en ese propósito de cumplir la predicación de la palabra de Dios y del plan de salvación que Cristo Jesús nos regala. Les decía previamente que de repente tenemos que tener un poquito en claro el concepto de lo que puede llegar a significar para cada uno de nosotros lo último de la tierra. Entender la dimensión del concepto de lo que ello puede significar. Y no sé si podemos comenzar por ahí de repente planteándonos la pregunta a cada uno de nosotros acerca de, bueno, ¿y dónde queda lo último de la tierra? ¿Qué será eso de lo último de la tierra? Creo que la pregunta es si el concepto de lo último de la tierra puede significar lo mismo para cada uno de nosotros en esta actualidad a lo que podía significar terrenalmente en los tiempos de Jesús. Quiero jugar un poquito con la historia. Vamos a hacer un poquito de historia a partir de este ejemplo en el cual nosotros podemos entender cómo dentro de lo humano, dentro de lo físico y lo terrenal, lo que pudo significar lo último de la tierra para Jesús. Jesús pudo predicar la palabra del Señor en las ciudades y en las aldeas cercanas a su área. Jesús muere, asciende a la presencia del Padre, y los apóstoles continúan con la misión evangelística, y nos encontramos un hombre como el apóstol Pablo que tuvo la oportunidad de llevar la palabra de Dios incluso por todo el mar Mediterráneo hasta llegar a Roma. Jesús nunca llegó hasta allá, pero Pablo sí. Continúa la historia, continúan los tiempos pasando. Llega en 1492 el final de la Edad Media con el descubrimiento de América. Hasta ese entonces en la Tierra se pensaba que la Tierra era totalmente plana, ¿no? Que detrás de la línea de horizonte habían los grandes abismos y que allá no había nada absolutamente que buscar. Sin embargo, hombres como Cristóbal Colón o como Galileo Galilei nos dan la idea de que la Tierra es redonda y que detrás de esa línea habían más personas, había más gente. A partir del descubrimiento de América, entonces los primeros evangelistas llegan y traen la palabra del Señor a América, al nuevo continente, a estas nuevas tierras. Entonces vamos mirando cómo poco a poco ese concepto de lo último de la tierra, desde Jesús, pasando por el apóstol Pablo, hasta los primeros evangelistas después de la Edad Media, se va modificando poco a poco, ¿verdad? Pasan los años, llega la revolución industrial, llega la revolución de los medios de comunicación hasta el punto de que la palabra del Señor comience a emitirse a través de los medios como la radio y la televisión, donde puede haber de repente una limitante simplemente en cuanto al alcance que aquellos medios podían llegar a tener. Pasan los años y bueno, llegamos a los tiempos actuales. Llega la pandemia, el coronavirus, y de una u otra manera los predicadores de la palabra del Señor nos vemos forzados a meternos a los medios digitales y a las redes sociales como esto que estamos haciendo en esta hora para continuar con el propósito en cuanto a la predicación de la palabra del Señor.
Lo que quiero que entendamos básicamente es cómo al pasar de los años, al transcurrir de la historia, ese simple concepto de lo último de la tierra entre unos y otros se va modificando. Sin embargo, aun cuando el propósito cambie, entendemos que hay algo que no se modifica por sobre todas las cosas, y es que Dios sigue siendo el mismo, su palabra sigue siendo la misma. El apóstol Pablo nos habla algo bien interesante que quiero que analicemos, que se encuentra en la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 2. Quiero compartir primeramente lo que dice esta porción de la Escritura conforme a la versión Reina Valera. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La misma porción de la palabra, en la Nueva Versión Internacional, dice de la siguiente manera: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando entendemos estos dos conceptos que nos regala esta porción de la Sagrada Escritura, primero la versión Reina Valera nos habla de la renovación de vuestro entendimiento. La Nueva Versión Internacional nos habla acerca de la renovación de la mente. No existe una gran diferencia entre un concepto y el otro. Y ambos, cuando se habla acerca del entendimiento y cuando se habla acerca de la mente, están hablando directamente acerca de la renovación del ser humano. ¿Por qué? Porque en la mente comienza incluso la batalla contra el enemigo. En la mente, en esta preciosa máquina que tenemos aquí arriba, se cavilan las más grandes ideas, tanto para bien como para mal, ¿verdad? Un gran científico puede llegar a ver una necesidad en particular que está ocurriendo y se le ocurre la brillante idea para crear algo que solucione una problemática determinada que la sociedad puede estar viviendo. Un fármaco, por ejemplo, que dé sanidad para una enfermedad en particular o algún tipo de tratamiento. Pero para mal también. De repente nos es muy fácil pensar en mentes muy brillantes, pero cuya brillantez fue utilizada para el terrorismo o para delinquir. Es algo que es innegable dentro de nuestra sociedad. Aquí en la mente se almacenan cosas muy grandes y muy poderosas que definitivamente tienen que ser alineadas conforme al plan y el propósito que el Señor tenga para con cada uno de nosotros. A lo que quiero llegar a partir de aquí es cómo la modificación se lleva a cabo en cada uno de nosotros. Pero Dios no cambia. Dios permanece para siempre. Por sobre todas las cosas, lo que tiene que ser modificado es la manera a través de la cual nosotros nos vamos amoldando, pero como el propósito de la predicación de la palabra del Señor desde los tiempos que Jesús habló en el libro de Hechos de los Apóstoles sigue siendo el mismo. Podemos hacer un juego a través del cual nosotros podemos comparar cuál fue el alcance de los 3 años de ministerio de Jesús, hasta dónde llegó con la predicación de la palabra. Y podemos compararlo con el alcance que de repente un hombre como el apóstol Pablo tuvo para llegar con la predicación de la palabra del Señor por todo el Mediterráneo hasta llegar hasta Roma. Nuestro amado Jesús no llegó hasta Roma. La pregunta que nosotros a partir de aquí podemos plantearnos es hasta dónde podemos llegar cada uno de nosotros en el cumplimiento de ese propósito del Señor. Jesús compartió de su mensaje, compartió de su enseñanza, dio ese plan de salvación en lo que tuvo a su mano, lo que tuvo cerca. Pablo a través de la navegación lo llevó por el Mediterráneo. Los primeros evangelistas luego del descubrimiento de América lo trajeron a estas nuevas tierras. Luego la revolución de la tecnología permitió llevarlo a través de la radio y de la televisión. Y nosotros en este tiempo tenemos el privilegio a través de medios como este de llevarlo a través de las redes sociales. Ha cambiado mucho el concepto definitivamente de lo último de la tierra con el pasar de los años. Nosotros a partir de aquí creo que nos podemos plantear el interrogante acerca de hasta dónde podemos llegar, bajo qué condiciones y bajo qué circunstancias, con qué herramientas contamos para alcanzar almas en ese cumplimiento del propósito del Señor en nuestras vidas. Y creo que un hombre como el apóstol Pablo es consciente de acerca del cambio de las condiciones, del cambio de los tiempos, el cambio de las herramientas, cómo todo iba cambiando, pero cómo lo que iba a permanecer siempre igual era el propósito del Señor en cuanto a la predicación y la expansión del Evangelio alrededor del mundo. Por eso él hace énfasis en cuanto a la renovación del entendimiento, una renovación que tiene que ir en cada uno de nosotros. Lo que cambia por sobre todas las cosas es ello, pero Dios no cambia, su mensaje no cambia. Por eso la palabra del Señor nos habla en 2 porciones que te quiero compartir. La primera epístola del apóstol Pedro en capítulo 1, versos 24 al 25, según la Nueva Versión Internacional nos dice: porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. El apóstol Pablo nos habla también en la carta a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 8, conforme a la versión Reina Valera, donde nos dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. A partir de aquí nosotros podemos entender cómo en estas palabras de repente el propósito no ha cambiado.
La palabra del Señor no se ha modificado. Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Pero cuando enlazamos esto con el concepto que previamente Pablo nos hablaba en la carta a los Romanos, en cuanto a la renovación de la mente y la renovación del entendimiento, entendemos que Jesús no cambia, el mensaje no cambia, pero que los que tenemos que cambiar, los que tenemos que ser renovados, somos cada uno de nosotros en el cumplimiento de ese propósito que la palabra del Señor nos habla desde el libro de Hechos de los Apóstoles. A partir de aquí, cuando comienzo a entender esto, me doy cuenta cómo Jesús y el mensaje son inmutables, no cambian. Sin embargo, Pablo nos habla acerca de la renovación porque tenemos que cumplir con ese propósito conforme a moldarnos a los tiempos, a las herramientas y a las circunstancias que a nuestro alrededor han venido aconteciendo, pero siempre cumpliendo un propósito que desde Hechos de los Apóstoles ha sido establecido. A partir de aquí comienzo a hacer un análisis en el cual creo que me encuentro con dos problemáticas en las cuales ha caído la iglesia contemporánea. Y uno de estos me da el nombre al mensaje que estamos compartiendo el día de hoy. No crean que me he olvidado. El primer problema que creo que hemos llegado a tener en la iglesia contemporánea en nuestros tiempos a nivel general es el afán de llegar al cumplimiento de la palabra del Señor, pero un afán que nos lleva a que no se predique la palabra que permanece para siempre. Es decir, nos encontramos con una iglesia contemporánea que se ha abierto a una serie de conceptos que nada tienen que ver con lo que en la palabra del Señor está escrito. Entonces nos estrellamos en estos tiempos con un evangelio que se ha vuelto más motivacional y emocional que espiritual. Un evangelio que incluso podríamos llegar a decir que se ha vuelto permisivo con las cosas del mundo, y eso ha llevado a la mundanalización de la iglesia, donde se puede priorizar más algo que entretenga a algo que realmente ministre la presencia del Señor en nuestras vidas. Entonces nos encontramos con un evangelio que actualmente se ha vuelto permisivo con cosas como el aborto. Un evangelio que se ha vuelto permisivo actualmente en algunas iglesias con la ideología de género. Y este tipo de cosas no tienen nada que ver con la palabra del Señor, pero que se han llegado a introducir en la iglesia por un afán de repente alcanzar almas, pero no bajo un concepto espiritual, sino bajo un concepto que es más motivacional, bajo un concepto más emocional y, por qué no decirlo, hasta un concepto más de entretenimiento, que realmente algo que cumpla con el propósito que en Hechos de los Apóstoles Jesús habló a nuestras vidas. Creo que ese es el primer problema. Y el segundo problema se convierte en un problema que va hacia el otro extremo. ¿En qué consiste esto? En el miedo a los nuevos tiempos y al caer en la mundanalización de la iglesia. Esto ha llevado a un extremo contrario en el cual las iglesias, muchas de ellas, se han enfrascado en hacer lo mismo que toda la vida han hecho, porque creen que esa renovación significa automáticamente la mundanalización. Y no es así. Tenemos que modificarnos en las formas, tenemos que modificarnos en lo que estamos haciendo sin cambiar el propósito, sin cambiar a Cristo Jesús como es en su naturaleza. Entonces, el miedo a atrevernos a desarrollar esos cambios nos ha llevado a iglesias que han llevado el evangelio a una costumbre y no a una relación personal con el Señor. A iglesias en las cuales de repente la gente hace las cosas de una manera y que si muy seguramente le preguntas a alguien ¿por qué hacen estas cosas así? La gente dice, bueno, es que siempre lo hemos hecho así. Pero le preguntas el por qué y la verdad lo desconocen. No hay un fundamento y no hay una razón de ser. Y la razón de ser no es otra distinta al miedo a renovarnos y al miedo a cambiar, a entender que los tiempos van cambiando, que las formas, que las herramientas son otras, que las posibilidades de alcance son distintas, sin que modifiquemos el evangelio, porque su palabra permanece para siempre. Jesús tampoco ha cambiado. Jesús no es permisivo con el aborto. Jesús todavía no es permisivo con la ideología de género ni con cosas que definitivamente nada tienen que ver con su palabra. Nos tenemos que modificar en la forma, nos tenemos que modificar en la manera como nosotros hacemos la entrega de la palabra del Señor. Pero la palabra tiene que ser la misma. Tenemos que predicar el mismo Cristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ellos no cambian. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Y creo que cuando nosotros no nos damos a la oportunidad de esos cambios, de modernizarnos en cuanto a las formas, a las herramientas y las maneras, nos convertimos en lo que este mensaje habla. Nos convertimos en una iglesia jurásica, en una Jurassic Church. Y quiero decirte algo que de repente puede pegar un poco fuerte, pero una iglesia que no se renueva es una iglesia que está condenada a la extinción. Hoy el Señor habla a nosotros a través de esta palabra para que seamos muy sabios y muy cuidadosos en la manera como nosotros estamos trabajando en la predicación de su palabra, para que nos renovemos, para que tengamos la posibilidad de alcanzar cada vez más almas, pero alcancémoslas con la verdad, no con un mensaje motivacional, no con un mensaje emocional, sino en algo que realmente genera una transformación a partir del Espíritu de parte del Señor en cada uno de nosotros. Tenemos una serie de problemas que tenemos que mirar la manera a través de la cual cómo podemos solventar las necesidades que en estos tiempos la sociedad tiene.
Y hay un ejemplo que me gusta usar mucho. Pensemos por un momento en nuestros hijos. Pensemos por un momento en los más pequeñitos o en nuestra juventud. Para ellos, venir a la iglesia es una carga que nosotros les imponemos porque es que tienes que hacer lo que papá y mamá te dicen. ¿O estamos haciendo de la iglesia algo que realmente sea atractivo para ellos? Guarda a nuestros hijos en su corazón la ansiedad de que llegue pronto el domingo porque es que bueno, papá, mamá, vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a congregarnos. O se convierte en una carga como que llegó el domingo, mi papá y mi mamá me van a obligar otra vez a ir a la iglesia. Si no es para nuestros hijos venir a la casa del Señor, es una carga, es algo que les está generando conflicto. Creo que algo estamos haciendo mal. Creo que hay cosas en las cuales tenemos que cambiar y cosas en las cuales tenemos que renovarnos sin que se modifique el mensaje y sin que pretendamos a cambiar los principios que en su palabra Jesús estableció para cada uno de nosotros. Pablo nos habla acerca de esa renovación de la mente o del entendimiento, simplemente porque allí es donde comienza la batalla con el enemigo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo, por sobre todas las cosas, es que nos alineemos en nuestros pensamientos conforme a la voluntad del Señor. Quiero compartir contigo dos porciones de la palabra bien breve antes de terminar. La primera de ellas nos las habla el profeta Isaías en el capítulo 55, en el verso 8. Conforme a la versión Reina Valera dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Que lo que nos corresponde a nosotros, pues alinear la manera a nosotros de pensar conforme a como piensa el Señor en este tiempo, conforme a lo que en este tiempo Dios quiere hacer y la manera como Dios quiere manifestarse en nuestras vidas. Segundo, la primera carta de Corintios, en el capítulo 10, versículo 31, dice el apóstol Pablo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor. Lo que quiera que nosotros hagamos, planteémonos el interrogante, ¿cómo lo que estoy llevando a cabo glorifica el nombre del Señor? ¿Va acorde al plan de Dios? ¿Tiene algo que ver con las maneras y con los tiempos en los cuales Dios en este tiempo quiere modificar o quiere cambiar la sociedad a través de la palabra? ¿Tiene algo que ver conforme a los propósitos que el Señor en este tiempo tiene para con su pueblo en este siglo XXI? Porque mientras nosotros no nos planteamos este interrogante, podemos llegar a caer en cualquiera de estas dos problemáticas. Un evangelio permisivo que nada tiene que ver en realidad con los principios cristianos. O dos, un evangelio arcaico, un evangelio jurásico, un evangelio condenado a la extensión simplemente por el miedo que tenemos a renovarnos a los nuevos tiempos en los cuales podemos todavía cumplir y expandir el concepto de lo que Jesús nos habla en cuanto a llegar hasta lo último de la tierra. Te pregunto en este día, quiero dejarte con esta inquietud. ¿Dónde queda o cuál es tu último de la tierra? De repente tu último de la tierra, porque de repente no te gustan los medios digitales o no es lo tuyo, capaz que tu último de la tierra simplemente es el lugar donde vives o tu lugar de trabajo. Bueno, llega hasta allá, llega hasta ese último de tu tierra donde lleves con la palabra del Señor. Si tu último de la tierra es las redes sociales, lo que nosotros estamos haciendo a través de los medios digitales, puedes hacer algo tan simple como dar un clic y compartir este mensaje con tus contactos, con tus amigos, hasta el otro lugar del mundo, hasta el otro rincón, la otra tapa del mundo, podría llegar la predicación de la palabra del Señor. Quiero terminar con un testimonio muy breve. A partir de la pandemia del coronavirus, nosotros nos aventamos un poco, en una manera un poco atrevida, a comenzar a predicar de la palabra del Señor a través de la red de Facebook. Éramos un grupo muy pequeño, 2 personas apenas, y alguna vez alguien me preguntaba, ¿crees que realmente esto sirva para algo? Yo le respondí a esa persona, alguien tiene que escucharnos, alguien tiene que saber en medio de estos tiempos de encierro en los cuales no podíamos salir, alguien tiene que saber, así sea a través de los medios digitales, que Dios sigue vigente, que Él todavía nos ama y que la sangre de su Hijo Jesús sigue todavía vigente para darnos perdón y salvación a cada uno de nosotros. De todo corazón deseo que Dios te bendiga, que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida como lo ha sido para mí y para nuestra iglesia aquí, la iglesia cristiana en la comunidad de Clifton. Y nada, deseo de todo corazón que todo lo que podamos seguir haciendo en estos medios digitales, cumpla siempre con el propósito que desde tiempos inmemorables Jesús estableció para cada uno de nosotros en cuanto a poder llegar con esta preciosa palabra hasta lo último de la tierra. De todo corazón deseo que Dios te bendiga grandemente. Un total agradecimiento a todo el equipo técnico de Diarpa Media que nos permite continuar con este propósito de predicar su palabra. Así que nos veremos pronto en una nueva oportunidad. Que Dios los bendiga.